doloroso y lo que muestra es que en realidad la problemática de la violencia machista no cesa, nos atraviesa permanentemente, es uno de los delitos que no han bajado en pandemia, incluso se han incrementado. Las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, de la Procuración, marcan que en los primeros 100 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, los femicidios aumentaron un 78% en la provincia de Buenos Aires. Y esto nos muestra, nos marca esta situación del confinamiento, del encierro en lo doméstico, que profundiza las violencias cuando se está en una situación violenta, ¿no? En el caso de Tucumán son 2 niñas, una aparentemente, quien está detenido es su padrastro, Sí. que falleció como consecuencia de los golpes, y ahí estamos hablando de maltrato infantil. Tal cual. También una problemática de la cual se habla poco, ¿no? Porque es tan dolorosa que preferimos esconderla. Y el otro caso, tengo entendido que todavía no hay un detenido, estaría identificado, pero estaría prófugo. Tal cual, estamos hablando del caso de Abigail. Sí, las 2 niñas se llaman Abigail, sí, esa además, triste coincidencia o además. La casualidad, ¿no? Hay convocada una movilización para mañana a partir de las 18 horas en la Plaza Independencia, Sí. en la ciudad de Tucumán, convocada por el colectivo Ni Una Menos local, así que acompañando ese reclamo, donde, como vos bien señalabas al comienzo, no debemos dejar de tenerlo en la agenda. A veces, como los casos se suceden cada día, lamentablemente las estadísticas marcan eso, ¿no? Cada día en la Argentina tenemos un femicidio, corremos el riesgo de naturalizarlo, ¿no? Ocurre, es esto, ¿no? Lo que nos tenemos que plantar es cómo hacemos para combatirlo, para prevenirlo, y en ese sentido creo que es importante el rol de los medios de comunicación, poniéndolo en agenda, pero también pensando en cuáles son las acciones de prevención en el mediano, en el corto y en el largo plazo. La educación sexual integral sabemos que es una herramienta federal que nos va a permitir trabajar con las infancias, con las adolescencias, en relación a la prevención de los noviazgos violentos, en relación a darles herramientas para que puedan denunciar en los ámbitos que puedan, abrir la boca y ser escuchados el maltrato infantil, el abuso sexual en la infancia. Hoy, lamentablemente, la no escolaridad presencial impide que también estas situaciones puedan ser detectadas en la escuela, ¿no? También tenemos este componente que agrava la situación de quienes están viviendo, sobre todo en las infancias y en las adolescencias, situaciones de violencia. Por eso la sociedad, las familias, los hogares, los vecinos, la vecindad, la comunidad tiene que estar atenta para tender la mano necesaria cuando sepa, cuando se entere, cuando conozca este tipo de situaciones. Es importante llamar al 144, que es una línea a nivel nacional, el 137 es una línea también para denunciar la violencia hacia niñas, niñas y niñes, y creo que, nos tiene que comprometer a todos como sociedad, ¿no? Claro. No es un problema que ocurre en una casa o en un lugar en lo privado. El Estado es responsable, pero también como comunidad tenemos que comprometernos. Antes de preguntarte algo vinculado directamente con el Estado, también en el Conejo Negro tratamos de reflexionar acerca de este colectivo, por ponerle o por llamarlo de alguna manera, que somos los medios de comunicación. Es cierto, abro paréntesis, que hay excepciones como Página 12, Tiempo Argentino y otros medios en el que nos incluimos como asociación de prensa con nuestro sitio primerofuente.com.ar y otros, seguramente que hay muchos otros, pero en general, ¿cómo ves vos el abordaje que hacen los medios del tema femicidios? Mira, se ha avanzado mucho. En principio hablamos de femicidios, ¿no? Hace algunos años éramos pocos los medios que lo nombrábamos de esta forma, todavía se hablaba de crimen pasional y eso logramos las redes de periodistas desde una perspectiva no sexista, como la Red PAR, instalar esta agenda, esta forma de nombrar. Hemos preparado decálogos, hemos dado capacitaciones, la Defensoría del Público también, y yo creo que se ha mejorado la incorporación de editoras de género en algunos medios, este compromiso de saber que hay
audiencias que son cada vez más críticas de los contenidos sexistas. También ha llevado a que los medios tomen por lo menos el compromiso de ir modificando, sabiendo que tiene un costo estar fuera de esta agenda, ¿no? Entonces, Claro. creo que en ese sentido hay que decir que se ha avanzado. Lo que sí, no hemos avanzado lo suficiente, todavía se sigue dando muchas veces un contexto de espectacularización de la violencia machista, ¿no? Con cierto morbo, y creo que eso todavía queda como remanente y es a donde tenemos que apuntar. Se investiga a la víctima más que al victimario. ¿Cuál es tu lectura, por ejemplo, del femicidio de Silvia Saravia, ¿no? A manos de su pareja, Jorge Neus? Porque la verdad es que el tratamiento al menos en medios más importantes como Clarín y La Nación ha sido un tratamiento desde otra mirada, no como si hubiera sucedido este femicidio en una villa miseria, por ejemplo, o en un sector popular de nuestra Sí, sociedad. ese caso es muy emblemático porque hubo un intento de borrar la violencia machista desde un primer momento. Se hablaba de acontecimiento, de hecho, de tragedia familiar, sin ponerle el nombre que correspondía, lo que decimos, ¿no? El femicidio. Incluso se intentó instalar desde el ámbito más familiar que había sido un pacto suicida. Prontamente los indicios que daba el cuerpo de Silvia Saravia daban cuenta que intentó defenderse y empezamos a conocer el contexto en el que se había dado esa situación, que había habido, las amigas hablaron, y la investigación judicial incluso está analizando la hipótesis de que habría sido planificado. Creo que fue desbaratado prontamente justamente porque se señaló esta cuestión de que, bueno, era un femicidio, había habido una mujer asesinada por su marido, por más empresario que fuera y por más country que fuera el contexto en el que se había dado esta situación. Claro. Creo que ahí hubo un mecanismo de la alta sociedad a la cual pertenecían, ¿no? En el cual se intentó borrar esta marca de violencia machista con ese entierro conjunto de víctima y victimario, con esa foto en el atril del matrimonio feliz en la ceremonia en el cementerio de la Recoleta. Tremenda foto. Con los avisos fúnebres que se publicaron sobre todo, bueno, en los diarios como Clarín y La Nación, sobre todo La Nación, donde aparecía ella todavía como parte, como propiedad de él, por el apellido, ¿no? Saravia de Neus, y en el mismo aviso se los despedía a los dos como si hubiese sido una tragedia de otro tipo y no, donde había claramente un victimario, el autor del femicidio, que luego se suicida, que hay que recordar que alrededor de un 15% de los femicidas se suicidan, no es un hecho aislado, es un mecanismo, esta idea de no serás mía, no serás de nadie, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no te mataste vos, flaco, solo? Claro, claro. Y sin embargo, es esta idea donde está el nudo, el núcleo de la violencia machista, que tiene que ver con que ese hombre considera a esa mujer como parte de sus pertenencias, de sus propiedades, y ella aparentemente había planteado que no quería continuar con la convivencia, esa noche no había dormido en la casa, se había ido a la casa de una amiga, o sea, el momento de mayor riesgo para una mujer, según algunos estudios, muestran que es cuando se quiere separar. Lamentablemente, ¿no? Es la paradoja, por eso es importante el acompañamiento comunitario, el acompañamiento familiar de quienes están en esta situación y pueden dar un paso al costado, pueden cortar y es necesario que lo hagan, pero con acompañamiento. Y acá creo que se dio ese mecanismo, ¿no? Con la idea de que la plata puede comprar incluso el título de la muerte, cambiar lo que había ocurrido. Pero bueno, me parece que finalmente fue trunco porque sabemos que Silvia Saravia fue víctima de un femicidio. Penúltima pregunta, ¿cómo ves al Estado nacional caminando en políticas de prevención de femicidios? Mira, es un tema complejo, es un tema muy complejo y por eso demanda políticas integrales. Hay un plan nacional que se anunció hace pocos meses, se están implementando los distintos programas que forman parte con un abultado presupuesto. En un contexto de pandemia, como decía al principio, es más complejo aún,
pero hay una voluntad política, hay una voluntad política. También sabemos que esto no depende solo del gobierno nacional, sino de cada provincia, de cada municipio. Así es. La cercanía es fundamental. Y en ese sentido, creo que el monitoreo lo tiene que hacer cada localidad, en cada lugar, ¿no? Y el compromiso, como decimos, es el 144 da respuestas, se está implementando el programa Acompañar en las distintas jurisdicciones, que consiste también en un monto económico para la mujer que se encuentre en situación de vulnerabilidad y esté saliendo de una situación de violencia, además de el acompañamiento legal, que sabemos que es fundamental, porque sin ese acompañamiento legal es difícil que las causas prosperen, pero tenemos que llegar antes, ¿no? Tenemos que llegar a la prevención, y para eso son las políticas de largo plazo que no se pueden postergar, y yo destaco la importancia de la educación sexual integral, ¿no? Como una herramienta federal que nos permita trabajar, pero también hay que avanzar con campañas dirigidas a los varones. Ahora se lanzó una desde varias instituciones que le habla Amigo, date cuenta, no sé si la han visto. Son varones que le hablan a varones justamente para romper esta complicidad de los machos frente a situaciones de violencia. La voy a buscar. Está buena, es interesante. La voy a buscar. Estamos hablando con Mariana Carvajal, periodista, feminista. La última consulta, Mariana, vinculada ya con los medios de comunicación. ¿Continúa siendo en general el tronco principal de los medios? ¿Sigue pasando, por ejemplo, por una mirada de generación de noticias y de armado de agenda? ¿Sigue teniendo una mirada machista en general? Mira, las mujeres somos minoría en los medios, quienes firmamos, quienes brindamos opinión, quienes somos consultadas como especialistas, como expertas, ¿no? Las voces que aparecen, quienes son protagonistas. Basta hacer un relevamiento, ¿no? Por los medios, ya sea digitales o de noticias en la tele o las radios, quienes conducen los principales programas de radio, ¿no? Claro. Generalmente son varones, las voces autorizadas, legitimadas para esa posición. Por eso es importante avanzar con una ley que se está discutiendo, que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada y que apunta a instalar la equidad de géneros en los medios públicos con incentivos para los privados. Creo que todavía en ese sentido falta avanzar, el diagnóstico lo tenemos y es importante que los medios se democraticen en términos de las imágenes y que promueven en relación a los géneros. Bien, Mariana, si alguien quiere suscribirse a tu newsletter, ¿cómo puede hacerlo? Ah, qué bueno. Mira, se meten en la página del diario y ahí está, página 12. Aparece, página, sí, página 12, y aparece la promo donde cliquean y ponen su nombre, es gratuito y les va a llegar todos los martes. Hoy justamente se distribuyó al mediodía, todos los martes con, un punteíto de los temas importantes de la agenda de género, recomendaciones de lecturas. Y bueno, te leo, te cuento que te leo, ¿no? Ah, ¿te interesa? ¿Te sirve? Sí, Contame vos. Un montón, porque la verdad es que, como vos decís, la mirada de especialistas que están, quizás están más sensibles a temas que, a ver, desde la mirada machista se nos escapan, y nosotros, claro, la verdad que uno tiene esa cosa de creer que a ustedes les podemos enseñar o bajar líneas sobre feminismos, y cuando se encuentra con material como por ejemplo con el tuyo te das cuenta de qué lejos estamos, qué lejos está la mirada del hombre en general de los problemas que tienen, que pasan en nuestro país y que tienen que ver con correr hacia un costado a todo lo que tenga que ver con lo femenino, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, me alegro que sirva, porque esa es la idea, que contribuya, que sirva para pensar. Y también me pueden seguir en redes, donde subo también generalmente información vinculada a esta agenda, tanto en Instagram como Facebook y Twitter. Así que bienvenidos a sumarse con información para reflexionar. Tal cual, ni más ni menos. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo. 15 minutos de nota, estuvo buenísimo. Abrazo. Hasta luego. Estuvimos en contacto con Mariana Carvajal, periodista, que además...